En el fascinante viaje del método de Helen Ansel, enfrentarás la posibilidad real de no solo aprender, sino de transformar completamente tu enfoque hacia la manifestación. Pero claro, si te sumerges en este proceso, tus metas podrían dejar de ser simples sueños para convertirse en una realidad palpable. Imagina traer no solo pequeños premios, sino una vida llena de abundancia, bienestar y éxito. Este es tu momento de decidir. ¿Te atreves a descubrir el poder de SPEC y cambiar tu historia? Comenzamos. Helen Ansel, apodada la reina de los concursos, era toda una ganadora. Se dice que acumuló más de 5.000 victorias en diversos concursos. Su éxito no era fruto del azar, ella se conectaba con la ley de atracción, y de manera consciente daba vida a cada triunfo. Sus premios iban desde viajes hasta muebles, bicicletas, barcos, dinero, electrodomésticos e incluso una casa de 4.300 pies cuadrados. A pesar de ser una ama de casa feliz, su vida dio un giro cuando descubrió el libro El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent. Encontró en ese libro el secreto que transformaría su existencia, atrayendo todo lo que deseaba. Sin perder tiempo, empezó a aplicar los principios que aprendió. Después de leer el libro, lo que más le intrigó a Helen es que decía: puedes tener cualquier cosa que desees, siempre y cuando sepas qué es, y luego puedas visualizarte teniéndolo. Pensó que eso era profundo, y esa noche estaba tan emocionada que mientras su esposo leía el periódico, le dijo: sabes, podemos tener cualquier cosa que queramos, siempre y cuando sepamos qué es. Y su esposo le dijo: bueno, me gustaría tener este motor fuera de borda, señalando un anuncio de un concurso de Coca-Cola, donde los participantes debían expresar en 25 palabras o menos por qué llevaban Coca-Cola en sus excursiones. Helen se sentó en una silla, imaginó cómo se sentiría su esposo, pescando con el motor fuera de borda. Al estarlo visualizando se le ocurrió escribir: soy un pescador solitario, y la Coca-Cola es mi compañera silenciosa, contribuye sin molestar, solamente es un placer frío y refrescante cuando lo necesito. 3 semanas después le llamaron avisando que había ganado. Luego de ganar varios concursos, Helen creó un método que ella misma bautizó como SPEC, Select, Project, Expect, Collect. Vaya, suena intrigante, ¿verdad? Permíteme guiarte a través de este fascinante camino de manifestación. Select. La danza de la elección. La primera pieza del rompecabezas es Select, seleccionar. Helen comprendió que, antes de embarcarse en cualquier viaje, necesitas saber a dónde quieres ir. Es como decidir qué película quieres ver en un sábado por la noche, tienes que elegir antes de comenzar la función. Imagina que estás parado frente a un buffet de la vida, con una variedad infinita de opciones. Helen te susurraría al oído: elige con el corazón, no solo con la mente. Seleccionar conscientemente tus metas y sueños es como sintonizar la radio de tu vida en la frecuencia correcta. Helen, con su encanto y sabiduría, nos enseña que la claridad en la selección es clave. No te conformes con lo que piensas que deberías querer, elige lo que realmente te hace vibrar, lo que te despierta con una sonrisa en la mañana. Esa elección, ese deseo genuino, es el primer paso hacia la manifestación. Project. Pintando el lienzo de tus sueños. Ahora, después de haber elegido tu destino en el vasto mapa de posibilidades, es hora de proyectar. Imagina esta fase como el acto de pintar tu propio cuadro. Helen, con su pasión por la vida, te diría: deja volar tu imaginación y sé específico. Proyectar es más que solo visualizar, es crear una película en tu mente con todos los detalles más vivos. Cierra los ojos y sumérgete en la experiencia, cómo se siente, huele y suena tu éxito. Helen nos enseña que al proyectar con intensidad, tu energía se convierte en la brocha que da vida a tu obra maestra. En este punto, es crucial recordar que no hay sueños demasiado grandes ni detalles demasiado pequeños. Helen, con su tono alentador, te diría: haz de tus sueños un espectáculo cinematográfico en tu mente, y verás cómo la realidad comienza a seguir el guión que has escrito. Expect. La danza de la confiabilidad. Con la elección y la proyección en marcha, Helen te llevaría al siguiente acto. Expect, esperar. Imagina que estás plantando semillas en el jardín de tus sueños. La expectativa es el agua que nutre esas semillas, permitiendo que crezcan y florezcan. Aquí, la clave es creer en tu capacidad para atraer y recibir lo que has proyectado. Helen, con su voz alentadora, te recordaría que la confianza en el proceso es como el combustible que impulsa tu viaje. Espera con certeza y deja que la magia del universo se despliegue a tu alrededor. La expectación no significa sentarse y esperar pasivamente, más bien, es la confianza activa de que lo que deseas está en camino.
Helen nos enseña que, al esperar con anticipación y gratitud, estás dando un poderoso voto de confianza al universo y a ti mismo. Collect. Recogiendo las bendiciones de tu viaje. Y así, llegamos al último acto de la asombrosa sinfonía. Collect, recoger. Imagina que tus sueños son tesoros escondidos en un mapa del tesoro, y cada día es una nueva oportunidad para descubrirlos. Helen, con su sonrisa radiante, te guiaría a través de la colección de tus logros. Recoger no es solo recibir, es ser consciente y agradecido por cada pequeña victoria en tu camino. Helen entendería que, en la vida cotidiana, a menudo pasamos por alto las bendiciones que ya hemos manifestado. Te recordaría la importancia de tomar un momento, respirar profundo y reconocer cada paso que has dado hacia tus sueños. Esta fase implica también aprender de cada experiencia, ya sea que percibas el resultado como positivo o negativo. Helen te diría que cada desafío es una lección disfrazada de oportunidad. La vida no siempre sigue el guión que imaginamos, pero a menudo nos lleva a lugares aún más sorprendentes. Y aquí estamos, al final de la fascinante historia de Helen y su método, SPEC. ¿Ves cómo este video no solo cuenta su historia, sino que te invita a reflexionar sobre tu propia vida? Helen sería la primera en decirte que cada uno tiene su propio camino único y que la magia de la ley de atracción está en la autenticidad y la conexión con tus sueños más profundos. En retrospectiva, la reina de los concursos nos dejó un legado lleno de sabiduría, amor y alegría. Con SPEC, Helen nos mostró que el poder de la manifestación está en nosotros, que somos los directores de nuestras vidas. En cada lección, en cada proyección, en cada expectativa y en cada recolección, tejemos nuestra historia con hilos de esperanza y determinación. Te pido que si te ha parecido interesante esta información, me regales un me gusta y lo compartas a quien crees que le pudiera servir. También te agradecería que nos dejaras un comentario con tus experiencias que has tenido al ocupar este método, y si aún no te has suscrito, hazlo para que no te pierdas la información valiosa que tenemos para ti. En la descripción y en el comentario fijado te dejo un link que podría interesarte. Así que, amigo mío, ¿qué sueños estás listo para seleccionar? ¿Cómo pintarás tu cuadro? ¿Qué esperas con anticipación y gratitud? Y, por último, ¿de qué manera reconocerás y celebrarás las bendiciones en tu viaje? La vida es una aventura mágica, y Helen Adsell nos ha dejado el valioso legado de SPEC para recordarnos que la ley de atracción es mucho más que una teoría, es una danza interminable de elecciones, proyecciones, expectativas y recolecciones. Así que, adelante, abrázate a ti mismo y a tus sueños. Que la historia de Helen te inspire a escribir la tuya propia, con la convicción de que eres el protagonista de tu propia historia, el director de tu propio espectáculo y el arquitecto de tus sueños más asombrosos. Que cada día sea una página nueva, llena de posibilidades y magia. Y que, al final de tu historia, te encuentres mirando hacia atrás con una sonrisa, sabiendo que viviste tu vida con pasión, propósito y amor. Que así sea. Adelante, valiente soñador.